creo que los que estamos aquí, casi todos hemos leído ya el Quijote. Contigo. Tú no lo has leído. Con Bueno, nosotros. no, con Y nosotros no. Pero José creo que quizás tampoco. Y hay muchos que todavía no han leído el Quijote. Yo recomiendo que al que no lo haya leído, que lo lea. Si preguntamos a la gente si han leído el Quijote, dirán la mayoría que sí, que han empezado a leerlo, pero que al principio lo han dejado por que no lo han entendido, porque es que el Quijote es mucho Quijote. Ahora eso sí, lo conocen todos. El Quijote, si salimos a la calle y preguntamos si conocen al Quijote, el lugar de la Mancha, todo el mundo. Y todos sabemos cómo empieza, ¿no? El que no lo haya leído sabe cómo empieza el Quijote. Pero yo creo que también quien lo haya leído saben cómo empieza el Quijote, pero ¿qué quiere decir un lugar de la Mancha? En un lugar de la Mancha, ¿qué es? Es un verso, así de simple. Un verso octosílabo, de 8 sílabas. Antiguamente, en los libros de caballerías solían empezar con palabras altisonantes, palabras de países extranjeros, y escribían al principio ya párrafos hechos ya de autores ya consagrados. Y Cervantes, cuando quería empezar el Quijote, pues quería con las mismas normas mirar una frase ya hecha. Y mirando libros, encontró un poema y lo leyó. Y encontró un verso, este verso, en un lugar de la Mancha, que era el quinto verso, octosílabo de un romance. El romance se llamaba El lencero apaleado. Y decía, a ver si me acuerdo, un lencero portugués, recién venido a Castilla, más valiente que Roldán y más galán que Macías, en un lugar de la Mancha que no le valdrá en su vida, se enamoró muy despacio de una bella casabilla. Pues este quinto verso lo cogió Cervantes y lo puso en el Quijote. Así empieza el Quijote, con un verso que no es suyo. O sea que ese verso, esas 5 sílabas no son de Cervantes, es que lo ha cogido de otro sitio. Bueno, y podemos hablar más del Quijote, pero yo tengo aquí un papel que es los vínculos, que dice Cervantes y su circunstancia. Vamos a dejar al Quijote y vamos a hablar de Cervantes, porque si hablamos del Quijote nos vamos a pasar aquí la noche hablando del Quijote. Así que vamos a hablar de Cervantes y sus circunstancias, que ya tiene circunstancias. Me voy a regirlo por las circunstancias personales que tiene, ya lo sabemos, hemos hablado de la familia de Cervantes, de las hermanas, de las sobrinas, de la hija, en fin, hemos hablado, pero hoy vamos a dejar también paso a las circunstancias de la vida suya como cautivo, como también como en la batalla de Lepanto. Entonces eso vamos a pasar de paso. Nos vamos a fijar, bueno, tocaremos algunos puntitos, ¿no? Pero nos vamos a fijar más bien en la parte literaria de la vida, de las obras de Cervantes. Primeramente, preguntaremos, ¿dónde nació Cervantes? Nadie lo sabe. Dicen que en Alcalá de Henares, pero no se sabe. En Algamasilla del Alba, no lo sé. En Herencia, no se sabe. En Madrid, como dice Siscar, tampoco se sabe. Cervantes está bautizado en Alcalá de Henares, pero no se sabe nada más. Él en Alcalá de Henares estuvo hasta los 5 años. Él nació en el año 1547 y en el 51 se tuvo que ir con la familia.
se fue con el padre, que se fueron a Valladolid. Por un motivo muy importante. El padre era cirujano, Rodrigo, era sordo, y él era barbero. Y los barberos en aquella época se limitaban a sacar muelas, igual te rapaban una barba, que te hacían una compostura de hueso. Y resulta que el marqués de Colgolludo, el hijo, cayó del caballo y Rodrigo tuvo que hacerle la compostura de hueso. Se lo dejó inútil para toda la vida. Entonces se tuvo que ir de Alcalá de Henares y se fue a Valladolid. Llegan a Valladolid en el 51, en el 1551, y lo primero que hace es alquilar una casa para vivir. En la casa era con el dinero de su tía María, de la hermana del padre, porque ellos no tenían dinero, estaban bastante mal. Pero él, para darse un poco de postín, se lleva y alquila a un ayudante para que le lleve el maletín. Pide préstamos el padre y al año no los puede pagar. Va a la cárcel. Cuando sale de la cárcel, o estando en la cárcel, nace su hermana, la Magdalena, la más pequeña. Las otras hermanas nacieron en Alcalá de Henares. Tanto la Andrea como la Luisa, que luego fue monja, estas se quedaron en Alcalá de Henares. Pero sale de la cárcel y claro, ¿quién vuelve a Alcalá de Henares? Porque allí ya no lo querían como barbero, ni como cirujano, ni como nada. Se van a Córdoba, porque las raíces de Cervantes son cordobesas. Su abuelo vivía en Córdoba, el abuelo de Cervantes, el abuelo Juan, que era abogado, pero abogado de los buenos, del Santo Oficio, o sea que tenía... El abogado vivía allí con su criada, una tal María. Estaba separada de su mujer, de doña Leonor. Está allí hasta que muere el abuelo y la abuela. Mientras que estuvo en Córdoba tuvo muchos amiguitos, bastante. Él asistió a la escuela de Vieras, y de allí, por razones del abuelo, que tenía mucha importancia, lo puso con los jesuitas. Esto es lo que parece que dicen los eruditos, la gente que sabe. Porque yo no sé nada. Yo lo que hago es explicar de los que saben para poder documentarme un poco. Bueno, pues está con los jesuitas, mueren, y cuando mueren el padre se ve, porque el padre era muy tímido, era bastante tímido, porque era un poco sordo también y tenía esa timidez. Pues decide irse a Cabra, a la compañía de su hermano, el Andrés, que era el hermano de Rodrigo, el tío Él ya era un mozarbete, ya Cervantes ya era un mozarbete. Allí en Cabra estuvo muy poco tiempo, porque el hermano, además de colocarlo en un hospital de peregrinos, también le daba cosas comerciales, de cobrar letras, alquileres en Sevilla. Iba mucho a Sevilla y por fin se fueron a Sevilla a vivir. En Sevilla, allí estuvo bastante tiempo, hasta los 18 años estuvo allí Cervantes. Allí me parece que también estuvo con los jesuitas. Allí conoció a un tal Obando, conoció también a uno que fue luego después también secretario del rey. O sea que él se relacionaba con gente que estaban bien en posiciones buenas, ¿no? Pero muere entonces la abuela, doña Elvira, que vivía en Arganda del Rey. Muere la abuela y se van. También su hermana, la Magdalena, se ve que tuvo un desliz y por vergüenza de tener una niña, que era su hija, la Constanza, deciden irse a Madrid. Y al calor también de la abuela, al morir, para coger la herencia, que nada más llegaron a Madrid. Lo que hizo el padre fue vender un majuelo, una viña, para tener dinero, es lo primero que hizo. Llegaron a Madrid en el año 1566. Madrid ya era capital del reino desde el año 1500.
61. Ya estaba reinando Felipe II. En Madrid resulta que se encuentra Cervantes ya con 19 años y se encuentra amigos suyos de la niñez que habían asistido al colegio y también eran poetas, les gustaba mucho la literatura, y se encontró con un comediante, un tal Getino de Guzmán. Este Getino de Guzmán era comediante, y este comediante había estado en el teatro de Lope de Rueda. Lope de Rueda era un gran entremesista, era autor, era escritor y representaba teatro, sobre todo entremeses. Cervantes se acuerda de cuando él estuvo en Sevilla, porque este López de Rueda estaba en Sevilla, murió en Córdoba, era este de Rueda, y vivían López de Rueda y Cervantes en la misma parroquia. Lo conocía y lo había visto Cervantes interpretar, y Cervantes decía que él siempre tuvo esa ambición de hacer teatro. Pues este comediante, al verlo en Madrid, era alguacil que se cuidaba de hacer ornamentaciones en festejos, y cuando nació en Madrid la infanta Micaela, que era hija de Felipe II y también era hija de la Isabel de Valois, o Valois, pues al nacer, pues este Getino, a Cervantes, como ya lo conocía, que era aficionado a la lectura y al escribir, porque decía que leía hasta los papeles que encontraba en el suelo, le dijo que escribiese un soneto, que es el primer soneto que se conoce de Cervantes. El soneto que le hizo a la reina por el nacimiento de la infanta Micaela. Ese soneto lo pusieron en unos arcos grandes y se reprodujo, y bueno, es lo primero que hubo. Y entonces él, al año siguiente, estando en el colegio de la villa, que era el maestro López de Hoyos, le dijo también, porque al año siguiente murió de un parto, la Isabel de Valois murió, y entonces había que hacerle pues unas exequias y unos escritos. El maestro López de Hoyos le mandó a él que hiciera unas exequias, que hiciera un epitafio, que hiciera una redondilla, y le hizo varios poemas. Pero tuvo la desgracia, Cervantes, que un día, estando en palacio, oyó que hablaban mal de él y de la familia, sobre todo de las hermanas, que llevaban una vida un poco alborotada. Sacó la espada y tuvo un lance con un arquitecto, un albañil, un tal Segura. Se tuvo que ir. Más bien dicho, el alguacil, este amigo suyo, porque salió un bando diciendo que había que ir los alguaciles de Madrid a prenderlo, con el agravante que tenía que, para cortarle, la condena era cortarle la mano derecha, por haber sacado la espada en un sitio que estaba prohibido, que era en los Alcázares, y fue el alguacil, el amigo, dice: vete de Madrid, dice que la próxima vez que yo te vea te tengo que detener. Yo ahora como si no te hubiera visto, pero márchate. Y entonces le avisó y se fue a Sevilla, con la intención de irse de pasarse a las Indias. Pero allí en Córdoba estaban reclutando jóvenes para combatir a los moriscos. Así que se tuvo que ir a esconder y se fue otra vez a Cabra a ver a su tío, Andrés, y el alcalde dice: nada, cógete un caballo y por la costa, sin llegarte al puerto de Valencia ni al puerto de aquí de Barcelona, por el Languedoc, vete a Roma. Entró por la puerta del Popolo y dice, y entonces allí veía a un tío suyo que se llamaba, bueno, no me acuerdo, un tal Gaete.
Cervantes Gaete. Y este es el que lo colocó con Aquaviva, un trabajo de o sea, camarero, o sea, ayuda de cámara. Pero a él no le gustaba. Así que se enroló en la milicia, en la batalla del Panto, bueno, en la batalla del Panto. Primero la milicia era que el Papa, las fuerzas del Papa, las de Venecia y las de España, hizo la Santa Liga, y la Santa Liga se fue en busca del turco. Allí, bueno, se fue en la galera marquesa, tuvo unas heridas en el pecho, en la mano que le quedó lisiada, pero ya no podía él en la milicia llegar a ser capitán, que era su ilusión. Y tuvo casi 5 años. La batalla de Panta fue en el año 1571. En el año 75 se embarcó para España, en la galera Sol, pero en el camino, antes de llegar a España, un turco, un renegado, tal Arnaute Mamí, asaltó la galera Sol y lo cogieron ya y se fue cautivo. En el cautiverio también estuvo 5 años, hasta el año 1580. Bueno, pues él seguía escribiendo y seguía escribiendo poesías, hizo también poesía durante, estaba en Italia, el tiempo que estuvo en Italia escribía poesía, muchas perdidas que no se conocen. Escribió también La batalla naval, que también se perdió. Y de regreso, tenía amigos, de regreso cuando llega ya, bueno, de regreso, mejor dicho, cuando lo coge el padre Fray Gil de León, lo rescata y llega a Madrid, pero claro, llega a Madrid, se presenta a pedir unos cargos, unos puestos, porque no tenía nada, no tenía. Y le rechazan las peticiones también que había hecho para ocupar cargos en las Indias. A él le gustaba el teatro. Y entonces en Madrid, pues sus amigos, el Maldonado, el Galvez Montalvo, en fin, Pedro Laínez también, estaban metidos en el mundillo del teatro. En el teatro estaba el Corral, que eran corrales. El Corral de la Cruz y el Corral del Príncipe. Y entonces él se metió de lleno en el teatro, y es cuando él hizo teatro en Madrid. Dicen que hicieron de 20 a 30 obras de teatro, todas perdidas. Porque el teatro, él lo escribía en manuscrito. Y ese teatro manuscrito lo daba al director. El director hacía los papeles para los actores. No se llevaba a la imprenta y luego se perdía. Posteriormente pasaron muchos años para poder encontrar 2, que es el Cerco de Numancia y los Baños de Argel. Estos son los que han aparecido. Ya no se sabe nada más. Se saben de algunos nombres, pero es porque él, en los prólogos de los libros, ponía que había escrito esas obras. Por ejemplo, La Confusa, La Amaranta, la que he dicho antes, la de Lepanto, La Gran Turquesca, o sea, varios, pero no. Y estando en el teatro, en la época aquella del teatro, tuvo unos problemas también. Bueno, problemas también, aunque no eran problemas. Al salir del teatro viene a la taberna, que era la taberna de la calle Tudescos, y se enamoró él o ella, la tabernera que era joven, de él. Y se enrollaron y quedó embarazada, estaba casada. Esta ya tenía una niña, se llamaba Ana, y la madre se llamaba Ana Villafranca de Roca. Pero en aquella época estaba escribiendo él una novela, la primera, la Galatea.
empezó a continuar escribiendo la Galatea, se compaginaba la Galatea, y entonces le llama, muere uno de sus amigos, Pedro Laínez, y la mujer, que era morisca, la Juana Gaitán, que vivía en Esquivia, le llama una carta para ver si él podía, sabía que estaba haciendo gestiones para la Galatea, y dice, para que le haga el cancionero de su marido, que era difunto ya. Y sí, va, Cervantes a Esquivia. Allí en Esquivia conoce a una hidalguilla de 19 años. Esto ocurría más o menos en el septiembre. Y la Ana Villafranca, la tabernera, en el mes de octubre, noviembre, nace la niña. Él va allí y no le dice a la novia nada. Entonces, ¿qué ocurre? Se casa y está casado con una niña que no lo sabe su mujer, de la tabernera. O sea que cuando él se casa ya tiene la niña. Cuando se entera la mujer, bueno, que tuvo que hacer Cervantes. Perderlo todo porque él, la idea suya era aquí me caso, la hidalga tiene tierras, tiene casas, tenía 2 hermanos pequeños, la madre le da poderes para que organice su casa, el cura que le casó era tío de ella, o sea, la vida solucionada, pero como tenía la niña, tuvo que irse corriendo. La mujer no pudo tener niños, no pudo tener familia. Entonces es cuando coge y se marcha. Se tuvo que estar 10 años por Andalucía, haciendo de comisario, de abasto, recogiendo cosas, y siempre escribiendo. Pero esto todo lo que escribía no publicaba nada. Publicó la Galatea, sí. La Galatea, antes de irse, la publicó, que le pagaron el Blas de Robles, que era el editor de Alcalá de Henares, le pagó 1.330 reales por el manuscrito. Y lo publicó en el año 1585. O sea, un año después de casado. Se casó en el 84, el 12 de diciembre. Pero claro, se tuvo que ir. Pero él seguía escribiendo. Y los papeles cogía y los guardaba. Todo lo guardaba. O sea que hasta que no pasó 20 años, no publicó nada. Estuvo sin publicar nada hasta que no salió el Quijote, la primera parte. O sea que estuvo 20 años haciendo novelitas cortas, las guardaba, poesía las guardaba, otras las traspapelaba porque era bastante descuidado. Él escribía, pero era muy descuidado. Y estuvo en Andalucía 10 años. Primero del recolector de trigo, aceites, garbanzos, para las naves del rey. Cuando terminó, nunca le encontraron las cuentas, porque él de números no sabía solamente escribir, que tampoco era escritor, porque no era un escritor como López de Vega y Francisco, tampoco, no. Él era pues, comerciante, era un hombre pues, autodidacta y un hombre que no tenía tampoco carrera, pero sí, inteligente mucho. Inteligente, tengo unas pruebas que le voy a decir ahora, que en el Quijote hay 381.000 palabras. Y palabras distintas hay 22.900 distintas. ¿Y sabe la riqueza de palabras de una persona con una cultura? 1000. Las personas como periodistas, universitarios, llegan 2.000, 3.000, a 5.000 el máximo. Él llegaba a 23.000. O sea, un portento, que ya lo ha demostrado bien, que es un portento. Bien, pues
primero hace de comisario de abastos, luego después, cuando termina, hace de alcabalero, que era cobrar, era como una especie de IVA. Las alcabalas eran una especie de IVA, una especie de diezmos que también cobraban los diezmos, las primicias aquellas. Y bueno, al final lo meten en la cárcel, porque las cuentas no le cuadraban. Con el dinero de las alcabalas, cuando estuve en Granada, cuando llega a Sevilla, antes de entrar en Córdoba, tenía que pasar el Despeñaperros, que estaba lleno de bandolerismo, y después mete el dinero en Sevilla a un banco y lo cobra en Madrid. Va a Freire, que era el banquero, deja el dinero y con la carta para ir a cobrar a Madrid se había ido el banquero. Entonces, claro, coge y lo meten preso en la cárcel. Lo meten preso en la cárcel y allí es donde se dice que se engendró el Quijote. Él escribe el Quijote y la primera parte, o sea, los primeros capítulos. Dice que el Quijote se engendró en la cárcel, como dice él. La cárcel estaba en la calle de las Sierpes, esquina de la calle San Francisco. De la plaza San Francisco. Por ahí hay un comercio que pone una lápida grande allí, que aquí estaba la cárcel real de Sevilla. Sale con el manuscrito, que eran los 6 primeros capítulos del Quijote actual. Llega a salir lo que se encuentra, claro, en aquella época murió también el rey Felipe II. O sea, se encuentran unas grandes fachadas, todos unos túmulos grandes, haciendo pues lo que se llama pues festejos por la muerte del rey, que es cuando se hace entonces aquella poesía que decía Bonita del rey. Bonita. Ahora yo no me acuerdo, Al túmulo de Felipe II, ¿no es? Le dedica el tumulto. Miré los muros de mi Sí, patria bueno. mía. No puedo con Total, que él coge sí, es esta, sí. Vive Dios, vive Dios. Que me espanta, esto sí. Por honra principal de mis escritos, voto a Dios que me espanta esta grandeza. Que no me venía ahora. Bueno, pues coge el manuscrito y se va a Madrid. En Madrid, pues encuentra a todos sus amiguetes, a Lope. a Lope de Vega, a Francisco Quevedo, a los hermanos Argansola, a Luis de Góngora, a toda esta playa de actores, se los encuentra allí, ven el manuscrito, y dice, pues está bastante bien, sigue. Y entonces, al seguir, es cuando incorpora al Quijote, incorpora a Sancho Panza, y hace la pareja. Cuando lo incorpora, porque claro, esto es en el año 1597. Él nació en el 47, él ya tenía 50 años. Ya estaba. Y entonces, claro, hasta el año que se hace público el Quijote, pasaron bien, pues unos 6 o 7 años. En estos 6 o 7 años el Quijote se divulgó mucho, se hicieron mamarrachadas, se hicieron pasacalles, se hicieron de todo. Y le dieron pues a Sancho, y aquello le dieron un poco. Entonces el hijo del que le hizo la Galatea, un tal Francisco de Roble, que era el hebrero del rey en aquella época en Madrid, va para comprarle el manuscrito. Pero claro, el manuscrito era pequeñito. Dice, hombre, ponle un poco más grueso. Entonces incorpora 2 novelas ejemplares. Una, el curioso impertinente, y otra,
El curioso impertinente no tiene que ver para nada con el Quijote, completamente aparte. Entonces, lo que hace es que mete una y la otra es una biografía suya casi, de cuando estuvo en el cautiverio. Pone y ya con las dos le compra por 1.600 reales el manuscrito del Quijote. 1.330 fue lo que pagó su hijo, no, su padre, y el hijo pagó 1.600. Se llegó a vender el Quijote una vez hecho, porque cuando cogió el manuscrito pide todos los detalles, permiso, las erratas, y le da la copia a Juan de la Cuesta. Juan de la Cuesta era el impresor de Madrid, uno de los más importantes. Juan de la Cuesta compra el papel a los monjes segovianos del monasterio del Escorial, del Paular, que era un papel malo, papel de la celulosa de los pinos. Y entonces, claro, coge y lo publica. Y lo empiezan a vender a 290 maravedís. Juan, el librero del rey, Francisco de Robles, tenía la librería en la puerta de Guadalajara. Y empezó a venderlo, pero se agotó de seguida. Se agotó de seguida porque la tirada fue pequeña, una tirada de unos 750. Luego se exportaron 2 remesas también a las Indias y el resto se vendió de seguida. Entonces salieron ediciones fraudulentas, 2 salieron en Valencia, otras 2 en Portugal, y tuvieron que hacer una edición nueva. En la primavera ya salió una edición nueva. Y claro, tuvo mucho éxito, bastante éxito, y empezaron a hacer ediciones. La primera que se hizo fue la de Inglaterra, en inglés, un tal Celto, hizo la primera que fue en el año 1612. En el 14 se hizo la inglesa, que era por un tal Franciosini. Luego después se hizo también la francesa por un tal César Odin. Y así fue en Bruselas, o sea que ya llegaba pues hasta ahora que se ha extendido el Quijote pues en todo el mundo. Es el libro más editado que existe. Esto ocurría estando él viviendo en Valladolid. Vivía, porque claro, la corte estaba en Madrid, pero el duque de... No, se te da la idea de... Como el... ¿Duque de Mantua? No, No. uno de los válidos más importantes del rey Alfonso III, el duque de ¿De Olivares o...? de Lerma. De Lerma. El duque de Lerma, ahora me ha salido. Bueno, pues que el duque de Lerma ¿A qué le dedica? es el que trasladó la corte de Madrid Le dedica al a Valladolid. presidente. Y detrás de la corte pues fueron todos, la mayoría. Se fue también Cervantes, se fueron las hermanas, se fue todo, hasta la mujer, que ya habían hecho un poquito las paces también. Se instalaron en la calle del Rastro, al lado, era la casi de las afueras, detrás del Hospital de la Encarnación. Y es cuando, esto era en el año 1602 hasta el 1605, que es cuando se publicó el Quijote, pues vivían allí en Valladolid. En Valladolid también tuvo problemas, hubo un tal, bastante problemas de todo tipo, hasta que ya volvieron otra vez a Madrid. Allí hubo un tal Espeleta que tuvo problemas, pero no vamos a ver ahora a recabar la historia del Espeleta. Esto sería en otro momento. Entonces, de regreso ya a Madrid,
se hospeda en varias casas, porque no tenía dinero, no le daban, los libros no daban para comer, porque él, además de escritor, se dedicaba a otros negocios, que no se sabe exactamente lo que son, como una especie, no de notario, no, sino de escribano, y, o sea, y hacer cobrar recibos impagados, o sea, un poco... No tenía, y en una de las casas lo expulsaron por falta de pago. Tuve la calle de la Magdalena, la calle de las Huertas, por fin el último sitio que fue la calle del León, que es donde murió, que allí el casero ya no le cobraba, por lástima. Por lástima porque se tuvo él que poner, en esa época ya de mayor, se hizo franciscano, para que cuando se muriese fuese el entierro de gratis, lo cobraba. Entonces tiene que ir en el ataúd con la cara descubierta y lo enterraron en la cementeria descalza. Pues bueno, ya en Madrid empezó con todas aquellas novelitas que había escrito y había guardado, empezó ya a ordenarlas. Y en el año 1613 publica las novelas ejemplares, las 12 novelas. Y las dedica, así como dedicó la primera parte del Quijote, las dedicó al Duque de Béjar, esta la dedicó al Conde de Lemos. Empezó a hacer las novelas que salieron en el año 1613. Terminó la segunda parte del Quijote, que también le costó, porque la segunda parte del Quijote le duró 10 años escribiéndola, de una a la otra, porque escribía cuando podía. Él trabajaba y dice, bueno, tengo un rato de escribir, escribía un capítulo o medio capítulo, a la noche siguiente seguía escribiendo, como yo aquí algunos días lo he repetido, ¿no? Que él no se acordaba ya lo que había escrito y repetía lo escrito, o sea que hay una cosa que ahí vemos lo que era Cervantes en aquella época. No había ordenadores. Y también compuso El viaje del Parnaso. El viaje del Parnaso es una serie de tercetos muy bien hechos, unos tercetos que ahí cuenta la vida suya, pues como una biografía, cuenta la vida de sus amigos y la de sus enemigos también. Ese viaje del Parnaso es precioso. Termina la segunda parte del Quijote. También tuvo problemas al final con aquel que le hizo la segunda parte, el Quijote apócrifo, el de Avellaneda, que ahí es cuando él se dio un poquito más de prisa. Él quería haber ido a Zaragoza, haber llevado el Quijote a Zaragoza precisamente para el día 23. Quería llevarlo, porque no tenía en cuenta las fechas. Para las justas del Arnés, que eran los juegos caballerescos que la cofradía de San Jorge, allí en Zaragoza, es la que hacía estas juegas o justas caballerescas. Bien partida. Bueno, pues termina la segunda parte del Quijote, que costó más o menos igual que la primera, 290 y pico maravedí. Pero quiso volver al teatro, viendo que la cosa venga bien, porque ya no tenía, él vivía de lo que el conde de Lemos le daba, que era una limosna. El arzobispo de Toledo también le daba un poquito. Él vivía con eso, vivía en la pobreza. En la calle del León vivía muy pobre. Habían vendido majuelos, pero ya el tío de su mujer, que era el sacerdote del pueblo, es el que cogió la herencia y ya no quería soltar nada. Y bueno, el pobre hombre estaba ya al final. Quiere dedicarse al teatro. Y entonces, pensando en el Lope de Rueda, los entremeses, hace entremeses. Escribe los entremeses, llega a los directores para venderlos y no se lo quieren comprar. Entonces, ¿qué hace?
los meto en un cajón donde los tenía. Y al cabo del tiempo, arreglando los cajones, sale, los lee y dice, pues no son tan malos para tenerlos yo aquí soportados. Dice, pues los voy a publicar, porque los tenía, como siempre, escritos a mano. Los voy a publicar para que sean leídos. De ahí el teatro leído, que es invención de Cervantes, porque él no pudo representarlos. Y él dijo, pues los entremeses, para que no sean representados, que nunca han sido representados, para que sean leídos. Y entonces los puso a la imprenta para que sean leídos. De ahí el trabajo leído. Finalmente hizo los trabajos de Percival y Segismunda, pero él ya no pudo publicarlo, lo murió al año siguiente. Bueno, pues, una cosa más o menos, el otro día me pasó a mí, que yo, en mi casa, arreglando cajones, me sale esto. Nada. Lo estuve leyendo. No, pues no son tan malos. Lo que yo había escrito, que muchas de las cosas las tengo pues arregladas, pintorreadas. Digo, pues no es tan malo para tenerlo yo aquí guardado. Pues me lo voy a llevar, como Marisol me dijo que hablase de las circunstancias de Cervantes, y esta es una circunstancia muy gorda. Digo, pues me lo voy a llevar para leerlo. Y lo he traído para leerlo. A ver, muy bien. Hay que hacer caso a lo que dices. Vamos a ver. Desde hace ya varios años, aquí en Barcelona, se suele celebrar una gran festividad, que por su gran importancia se ha extendido a todo el ámbito nacional e incluso al extranjero. ¿Sabemos de qué estoy hablando? Todos conocemos ya la festividad del Día del Libro, que lo tenemos ya al alcance de la mano. Es la semana que viene. Pero hagamos un poquito de historia. En este día, según las Cortes catalanas, del año 1456, decretaron fiesta nacional o patronal el 23 de abril como Día de San Jorge o Día de San Jordi. ¿Pero quién era San Jordi? ¿Sabemos quién era San Jordi? A ver si lo tengo por aquí. Bueno, que se enfrentó al dragón, ¿no? Era de la Capadocia, San Jorge, un ¿no? soldado de la Capadocia. San Jordi Capadocia estaba era representado con su otro santo. Era simplemente un soldado romano. Se llamaba Jorge. Nació en la Capadocia, Lo he visto ya. en Turquía, el año 1275. Murió decapitado He estado ahí. por orden del emperador Diocleciano y murió el día 23 de abril del año 1303, en Capicúa. Debido a su fe cristiana, Ahí está Turquía. lo decapitaron, pero el Papa Gelasio I lo canonizó en el año 1494, también Capicúa. Este evento se celebra en Occidente los días 23 de abril y en Oriente el día 6 de mayo. Se celebra en todo el mundo. En varios sitios es patrón. Es patrón en Portugal, en Bulgaria, en Génova, en Aragón es patrón de Aragón,
y también patrón ya de Cataluña. Corona de Aragón. Pues, Pero y la historia del dragón es muy diversa. Cada uno la explica de una manera. sí, familia. Yo he leído que una de ellas, ¿no? Hay varias, pero una de ellas dicen que en Libia, una ciudad, estaba aterrorizada por un dragón. El dragón iba a los corrales y se comía las ovejas, todo lo que pillaba, pero no se los comía, los destrozaba. Era más el destrozo que hacía que lo que se comía. Entonces acordaron de llevarle al dragón, a la cueva del dragón, pues de tanto en tanto una oveja, o una cabra, o conejos, o gallinas, y así estaría alimentado y no atacaría, porque también atacaba a la gente, a las personas. Pero claro, pasó el tiempo y resulta que, claro, no tenían ya animalitos para... Y si los que eran ganaderos decían, me estoy quedando sin animales y yo me quedo sin su medio de vida. Entonces, como en aquella época las mujeres tenían tan poco valor, en las casas donde había, por ejemplo, 3 varones, eran hombres y estaban para luchar, para trabajar. Donde había 3 o 4 mujeres, o sea, hermanas, era la casa era pobre. No la... Dijeron de dar una mujer al dragón, por sorteo. Y una vez le tocó a la hija de un rey, a una no princesa, a una infanta. Pero claro, se entera Jorge. Cuando se enteró Jorge que iban a dar a esta joven al dragón, sale corriendo. Pero no va en su caballo, porque no tiene caballo. Este caballo que ponen ahí tan bonito. Tenía una yegua, una jaca. La jaca se llamaba Shakira, que hoy en día hay una cantante que ha cogido el nombre de la jaca de Sant Jordi. Shakira se llamaba la jaca. Pues en esa jaca salió y mata al dragón. Un hombre intrépido. Claro, al hacer esa hazaña tan grande de él solo matar al dragón, pues se conoció en todo el mundo, en Oriente, Occidente, y entonces vieron quién era, pero cuando vieron que era romano y que era cristiano, los cristianos estaban condenados a muerte en Roma, en aquella época. Diocleciano, y entonces cuando lo hicieron santo y mártir. Al salir de la cueva se ve que vio un rosal de flores rojas, coge una flor y se la da a la infanta. Pasado el tiempo, aquí en Barcelona, claro, solamente se hicieron las cortes, solamente hicieron la fiesta patronal. Dice, ¿por qué no hacemos también lo de la rosa? Y ya cumplimos, ¿no? Y en el año 1840, en la calle del Obispo, Carrer del Bisbe, allí se celebró el primer año de la rosa, que se llamaba la Feria de los Enamorados, o sea, la Fira dels Enamorados, a partir de esa vez. Pero luego después, mucho más tarde, en el año 1930, con la presentación del libro en la calle, se celebra también la exaltación en recuerdo a Miguel de Cervantes, como símbolo cultural y literario. O sea que ya tenemos aquí en Barcelona 3, la de Sant Jordi, la Rosa y Cervantes. Pero el libro, en todo el mundo, es el Día del Libro, a Cervantes. Es una exaltación, es una celebración única que se hace cada año a Cervantes. O sea que cuando aquí hablamos del Día de Sant Jordi, es una cosa. El Día del Libro es otra cosa. Pero esta idea
del Día del Libro fue que en Barcelona, aquí, recientemente fundada la Cámara Oficial del Libro, solicitó a Madrid un permiso para vender libros en la calle. Pero no le hacían caso. En Madrid, no. La Cámara de Madrid no. Esto era el año 1926. No le hacía caso, todo lo archivaban. Después de mucho trabajo, el Comité de Madrid no autorizaba la... Por fin se logró. Luego después explicaré cómo se logró. Entonces eran tiempos en que regentaba el rey Alfonso XIII. Por fin, oficialmente firma y aprueba la autorización de la fiesta nacional del Día del Libro. Y ya con la debida autorización, el día 7 de octubre del mencionado año de 1926 es cuando se celebra la primera Feria del Libro en la calle. Pero lo hacen el día, primera venta del libro en la calle, o sea, el primer año del libro, en octubre, el día 7 de octubre. Estuvo haciéndose 4 años. Y entonces, como en octubre siempre llovía, y sobre todo no había mucha venta, porque los padres de familia ya habían comprado los libros de texto. Entonces, si habían comprado los libros de texto, comprar otros libros ya les costaba. Entonces dijeron de pasar la fecha al 23 de abril, que era la fecha en que dicen que murió Cervantes. Pero ¿por qué el día 7 de octubre? Claro. Si elegí este acontecimiento, la fecha que consta en la partida de bautismo de Cervantes en la iglesia de Santa María la Mayor de Alcalá de Henares, al folio 192. Haciendo de todo ello un homenaje a Cervantes. Durante estos 4 años, como ya he dicho antes, pues se vendía el libro en la calle, pero muy poquita cosa. Así que 4 años después es cuando se hace a partir del año 1930 en la calle, pero el día de San Jordi, que era la fecha que costaba la partida de defunción. Coincide también Pero, con la de Shakespeare. pero claro, el día 23, voy a seguir, porque si lo hago de memoria me hago un lío. Así que 4 años después, a partir del año 1930, se decidió cambiar este evento al 23 de abril, fecha que consta en la partida de defunción de Cervantes, al folio 270 del libro de bautismo de la parroquia de San Sebastián en Madrid. Coincidiendo esta fecha tan importante en Barcelona con la festividad del Día de San Jordi y de la Rosa, formando, por tanto, una cohesión y exaltación histórica, cultural y literaria. Después de haber pasado algún tiempo, y al encontrar la gran rentabilidad de este día, la festividad del libro pasó la frontera a otros países, en recuerdo a la muerte del gran escritor William Shakespeare, que murió, según dicen, el mismo día de Cervantes, el 23 de abril, pero del antiguo calendario de Juliano, aprobándose a nivel mundial en 1995 por la UNESCO, la festividad del Día Internacional del Libro. España
Francia, Italia, Portugal y otros países ya europeos aceptaron de inmediato el nuevo calendario gregoriano, impuesto y modificado por el Papa Gregorio XIII, que consistía en quitar 10 días. Al manejar estas diferencias en los calendarios, existe una gran polémica entre Cervantes y Shakespeare. Y es que no murieron en el mismo día. El 23 de abril de 1616, del antiguo calendario juliano, corresponde el 3 de mayo del moderno calendario gregoriano. Hay 10 días. Así que Shakespeare no murió el 23 de abril, sino 10 días después, el día 3 de mayo de nuestro calendario, que tuvo por vigencia hasta el año 1582. La aclaración está en que Inglaterra todavía se regía por el antiguo calendario juliano. Lo aceptó en el año 170 años después. Cervantes tampoco murió, como se suele decir, el 23. Fue enterrado el 23. Sino el día 22. Murió el día 22. Y lo enterraron al día siguiente. Él murió en la calle del León número 20 y lo enterraron el día 23. En la calle de Cantarranas, en el convento de las Trinitarias Descalzas. Ahora dicen también que hay otro escritor importante, el Inca Garcilaso de la Vega, que dicen que también murió el de 23, que es mentira. Murió el 24 y está enterrado en Córdoba. Lo sé yo, porque este estuvo mucho tiempo en Córdoba y en Montilla, en mi pueblo. Hay una anécdota muy curiosa, ya que Santa Teresa de Jesús falleció el mismo día del cambio del calendario, el 4 de octubre del año 1582. Se le dio sepultura al día siguiente, que ya era día 15 y no el día 5, como tendría que haber sido. Esta santa fue la primera que se engulló los 3 días de diferencia que existía entre los dos calendarios. La UNESCO, en el año 1995, conmemorando esta festividad, promulgó la celebración a nivel mundial con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual. En esta misma fecha se entrega también anualmente los premios Cervantes en Alcalá de Henares. Es un galardón que otorga a los autores, o que se otorga a los autores hispanos desde el año 1976. Ahora bien, y termino, todo ciudadano amante de los libros, en esta jornada, al comprar cualquier libro, hace una cohesión de entendimiento dentro del universo literario. Un homenaje al mundo de las letras como una proyección de un futuro cultural amplio. Por una paz dialogante, por una libertad razonable y por un mundo de amor y humanidad. Porque la lectura es sin duda alguna el gran entendimiento de la fascinación del espíritu humano. Bueno, pero hay alguien detrás. El libro no se fundó ni se instituyó aquí por los buenos, no vino por arte de magia. ¿Quién fue el que se preocupó
de que se hiciera el 10 del libro. Hubo una persona detrás. ¿Sabíais alguien de quién fue? Claro, porque eso es muy bonito. El 10 del libro. ¿Quién fue? Bueno, Este. no sé quién es el ¿Quién señor, es? la ¿Quién verdad. Ese fue el promotor, el que movió todo. Sí. En Madrid no le hacían ni caso. Y él se Fue va aquí. dio de mañas para que firmara el rey. No, no era de aquí. Era muy amigo de Manuel de Guzmán. Esta foto me suena, pero no sé de qué. No sé, La no. foto esta de la derecha. Frío, pues, frío, no, ¿Eh? que no sé, no sé. Yo no sé, la foto de la derecha como si me suena. Se llamaba Vicente Clavel Andrés. Era valenciano. Nació en el año 1888 y murió en Barcelona en el año 1967. Yo no lo conocí por chiripa, y así ya de mayor. No sé, Era me escritor. suena de haber visto la foto. Estuvo en Cervantina a Sí. dar una conferencia. Sí, era Y traductor, era muy amigo de Guzmán. periodista y editor afincado en Barcelona. Sí. Se dedicó a la difusión de la cultura a través de los libros en la Cámara Oficial del Libro de Barcelona con sus ideas quijotescas. Ya contando, un poco de biografía, ya contando tan poco, 14 años, Viene Antonio. le nombran Sí, redactor a del las pueblo. 8. A las 8. Sí. ¿Qué hora? Ya casi. ¿Eh? Es que tiene que Bueno, venir. termino, es un Sí. 5 Vale, minutos. no, es que tengo que decir una cosa por A eso. sus 20 años, bueno, estudié en su ciudad natal la primera enseñanza. No alcanzó el grado universitario. Toda su vida fue un obstinado autodidacta. A sus 20 años fueron momentos bastante difíciles para divulgar la cultura y luchar contra los molinos de viento. O sea que él ya conocía lo que eran los molinos de viento. No son, algunos ven los molinos de viento, y Cervantes solía escribir a dos aguas. Y cuando explicaba molinos de viento, para los niños era una historia humorística, pero tiene un fondo muy grande. Los molinos de viento son gigantes, con brazos grandes. Era el poder. El Quijote era el pueblo que combatía contra los gigantes, contra el poder, no podía. Eso es lo que quería decir Cervantes. Y este ya conocía bien, y Vicente ya sabía que los molinos de viento no se podía luchar contra ellos. Fundó en Valencia una editorial, la editorial Cervantes, que puso. Después se traslada a Barcelona e instala su editorial Cervantes en la Rambla de Cataluña, en el número 72. También funda una librería en la calle Taller. Arriba de todo. Yo he ido a la librería, ya no existe tampoco. Resulta que yo una vez fui allí hace en el año 70 y pico, 80, y a comprar los libros, aquello que va, y había un busto de Cervantes, y lo tenía color muy sucio y lleno de polvo, hay una estantería, y había un señor con unas gafas, y le digo yo, oiga, no es una lástima que tenga un busto de Cervantes, ¿y por qué no lo limpian? Y dice, no, que te lo tenía en la editorial y queremos que tenga el polvo todavía de la editorial. Ahora ya tampoco está. Pues este señor ya con 35 años le hacen vicepresidente primero de la Cámara Oficial del Libro. Cuando él ya se ve en un sitio bueno es cuando dice, ahora es la mía, ahora solicito el día del libro. Solicita el libro y se lo deniegan, pero tenía un amigo catalán que era ministro de Trabajo y hablaba con él y dice, hombre, échame una manita que no me firma el rey. Y entonces en Madrid que se llamaba
Eduardo Aunós por fin mete el decreto, lo firma, y entonces a partir de entonces cuando el día 7 pone aquí, cada día 7 de octubre, pero claro, el día 7 de octubre se equivocaron también, es el día 9, porque allí hay una partida de nacimiento, hay una partida de nacimiento que pone que nació el domingo día 9 de octubre, no el día 7, el día 9. Lo que yo no sé si aquí se celebraría el día 7 o el día 9 de octubre, esto es lo que no sé, no lo he comprobado, no lo sé. Pero bueno, al menos se celebraba. Y bueno, y a partir de entonces es cuando ya se ha empezado a cada año se hace. Y este buen señor decía, cuando así de mayor, ya estaba mayor, él dice unas cosas que dice, siempre en Barcelona, aquí, cuando es mayor, siempre en Barcelona florecerán las rosas para Sant Jordi y los libros para Cervantes. Y aquí se acabó. Ese pareado ha quedado. Bueno, pues ya está.